Iniciamos la clase con computación 9, grupo P de la carrera de bioquímica. En este caso vamos a hacer el primer ejemplo del cuestionario 2, la base de datos de marketing. Ingresamos a Access, base de datos en blanco, elegimos la carpetita, lo voy a crear en escritorio, y el nombre es base de datos de marketing. En escritorio, base de datos de marketing. Bien, esta tiene, y presionamos el botón crear. Tiene 5 tablas, si no me equivoco, es un poquito largo el ejemplo. Esperemos que nos alcance el tiempo para... Compártanos la pantalla ahí. Ah, sí, sí, no les compartí. Falta compartir la pantalla, ingeniera. Sí, estaba solita explicando. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya pueden visualizar, ¿cierto? Sí. Todavía. Sí. Ya. Ahora sí. Recién. Oh, Sí, ya oh. dio. Ok. Bueno, he creado una base de datos marketing y lo grabé en el escritorio. Entonces, ahora les voy a mostrar el cuestionario 2, que hemos estado haciendo dos ejemplos, ya hicimos, tiene 3 ejemplos este cuestionario. Y ahora vamos a... vamos a hacer el primero, que es el más largo, ¿ya? Vamos a dividir en 2 la pantalla para poder trabajar. Ok. Para crear la tabla, ¿ya? La tabla se llama empleados. La primera tabla, empleados. Código de empleado, nombre, apellido, código empleado, nombre, apellido, cargo, dirección, género, fecha de nacimiento y correo electrónico, ¿ya? Lo vamos a resumir un poquito, ya. El código es número, el nombre, apellido, cargo, dirección, género, todos texto corto, fecha de nacimiento, fecha, hora, y el correo electrónico hipervínculo. Ok, hemos creado la primera tabla. Si usted verifica, el primer campo tiene la llavecita, entonces no lo hemos eliminado, no lo hemos desactivado, y por defecto el primer campo ya está con el campo llave o clave, y por lo tanto dice sí sin duplicado, ¿ya? Por defecto está sí, obligatorio, requerido, sí. Entonces si verificamos acá en la tabla, el campo clave, empleado, y nos dice el nombre, ¿ya? El nombre del campo que va a ser el campo llave, ¿ya? Siempre va acá en la parte superior. Luego acá nos dice en indexado solo el campo llave, que es código de empleado. Los títulos, eso lo vamos a ver en formulario. Código de empleado, abajo dice título, y acá le coloca código de empleado. Es como se va a visualizar en el formulario. Código de empleado. El nombre, nombre de empleado. O sea, en vez de salir solo nombre, va a decir nombre de empleado. Esa es la diferencia. Lo que colocamos en título es lo que se va a visualizar en el formulario.
apellido, apellido del empleado. Eso es lo que vamos a poder visualizar. ¿Ya? Y luego los tamaños. Nombre, tamaño 30. Esto es para reservar el espacio y no tener demasiado sin utilizar. Apellido 40. Bien, para la siguiente clase les voy a tener preparado como la forma de evaluación va a ser teórico. Estos cuestionarios están diseñados para la parte práctica. Pero como en el examen no les voy a poder pedir que desarrollen una base de datos, sino que dominen más conceptos. Entonces voy a hacerle el siguiente cuestionario, más cómo va a ser en el examen, para que lo podamos resolver en clase, la siguiente clase, porque luego ya viene el parcial con ustedes y el final. Entonces van a ser seguidos las clases, entonces la siguiente clase vamos a hacerlo como va a ir en el examen, porque de esta manera es para exámenes prácticos, ¿ya? Y como ahora la modalidad es en línea, entonces no se puede preguntar para que usted desarrolle un ejemplo, sino son preguntas de encerrar, falso, verdadero, o de opciones simples o múltiples. Entonces en ese caso yo voy a diseñarles un práctico, un cuestionario de esa forma, ¿ya? Para que podamos hacerlo en la clase. Para la siguiente. Ingeniera, tenemos examen ya con usted el domingo 14. ¿Sí? Sí, a las 3:40, dicen. ¿Está Sí, programado? ingeniera, tenemos, Sí. está programado. Lo han modificado entonces porque no estaba. No estaba. Ya, entonces tendría que hacerles llegar. Tendría que tenemos hacerles. con usted las 3. Ya, entonces ahorita vamos a hacer las preguntas, cómo va a ir en el examen, porque no, o sea, va a entrar hasta lo de la anterior clase, y lo que vamos a avanzar hoy, lo vamos a dejar para el FITAN. Se va a entrar solo hasta relaciones, ¿ya? Hasta relaciones en el parcial. Hoy vamos a hacer también relaciones, pero vamos a avanzar consulta. Un poquito más, eso lo vamos a dejar ya para el final. Vamos a hacer todo el ejemplo que voy a crear. Si cada clase hemos estado creando una base de datos y vamos repitiendo los pasos. Va a entrar para el examen. Por ejemplo, ¿cómo se va a preguntar? ¿Qué es un campo clave? Por decirle, esa sería una pregunta. Y como no se puede rellenar, van a ir inciso. Va a ir inciso A, es un campo que puede tener valores duplicados, por decirle, ¿no? Inciso B es un campo único que no se puede repetir. Volver a ver, ¿ya? Como preguntar, ¿ya? Solo teórico, no van a poder desarrollar una base de datos. Si usted lo resuelve los prácticos, ¿sí? 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 ¿Alguien quería hacer una consulta? Ok. Sí. Ya, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, para que lo puedan revisar. No va a haber preguntas para que usted desarrolle, pero al usted hacerlo los ejemplos, va a poder entender mejor la teoría. Le va a entender mejor a qué me refiero con cada pregunta, ¿ya? No es que tengan que hacer un ejemplo durante el examen, sino solo preguntas de encerrar, ya tienen que saber cuáles son los pasos. Entonces, ese es un campo clave, ¿no? Un campo clave, y se pregunta lo mismo de diferentes formas, ¿no? Primero le pregunté qué es un campo clave y ahí la respuesta correcta. Otra forma sería en falso y verdadero. Un campo clave es aquel dato que se puede repetir, falso o verdadero. Es otra forma de preguntar sobre lo mismo, y más o menos así va el examen. Entonces, cuando es falso o verdadero, yo afirmo algo y hay que tener mucho cuidado con el no cuando va entre medio, ¿no? El campo clave puede tener valores duplicados, falso o verdadero. ¿Qué es duplicado? Que se puede repetir,
¿no? Acá vemos indexado, sí, sin duplicado, que no se puede repetir. Entonces, puedo utilizar la palabra duplicado o poder utilizar la palabra repetir. En esencia, es lo mismo. ¿Cuántos tipos de tablas hay? ¿No? Tablas principales y tablas secundarias. ¿Cuándo es una tabla principal? Cuando tiene su propio campo llave, cuando no depende de otra tabla. Esta tabla empleado tiene un código que también yo por defecto le coloco el mismo nombre de la tabla porque eso me ayuda a identificarlo de forma más rápida, ¿no? La tabla se llama empleado, su código se llama código empleado. Entonces, ¿cuántos tipos de tablas hay? 2. La tabla principal y la tabla secundaria. La tabla principal siempre tiene su campo que lo identifica, su campo llave. ¿Ya? Y el nombre generalmente se le asigna, puede usted asignarle otro nombre, ¿no? Eso no interesa, digamos, el nombre que le asigne. Solo que yo para ubicarme mejor le asigno el mismo nombre, código y el mismo nombre de la tabla. Entonces para mí es más fácil para poder hacer referencia a esa tabla con su código, para relacionarlo. Una tabla principal tiene su propio campo llave. Una tabla principal puede tener solo una llave o puede tener varias llaves. Varios campos llave. ¿Qué dice? Solo una llave. No. No, varios son. Puede tener más de un campo llave. ¿Ya? Eso va a depender del contexto. Hay ejemplos que solamente podemos tener 2 tablas, no siempre mínimo 3. ¿Cuándo es una base de datos? Cuando tiene la relación entre 2 o más tablas. Esos conceptos se lo tienen que saber. ¿Cuándo es una base de datos? ¿Qué estamos creando? Una base de datos. ¿Y cuándo es una base de datos? Cuando se relacionan 2 o más tablas. Tiene que haber una relación para hacer una base de datos. Lo mínimo, 2 tablas, 2 o más. De ahí ya pueden ser 3, 6, eso depende de la magnitud del problema, ya de la base de datos, del ejemplo. Entonces, puede tener más de un campo llave, no siempre va a tener un campo llave, ¿no? Puede tener su propio campo llave y puede tener la combinación de 2 campos llave. Puede ser, suponiendo que sea una tabla de un banco, de una cooperativa. ¿Cuál es el campo principal? El número de cuenta, ¿no? De cada ciudadano, su número de cuenta, sea banco, sea cooperativa. Pero también puede ir como segunda llave que no se tiene que repetir, el carnet de identidad. Pueden ser los 2 campos, puede haber como llave principal la combinación de 2 campos. No necesariamente siempre es una sola. Eso en las tablas principales. ¿Ya? Esta es una tabla principal. Y la secundaria, o la de la relación, que es la que deriva para unir las otras tablas. Esas tablas tienen llave, hemos visto ejemplos donde puede tener su propia llave, o solamente puede tener las llaves de las otras tablas con las cuales va a relacionar. Esas llaves vienen de tablas principales, a la que están llevando se llama llave foránea. Cuando usted lleva una llave de una tabla a otra, se llama llave foránea, ¿ya? Que viene de otro lado. Entonces es una llave secundaria, no es principal. Y en algunos casos puede tener esa tabla, su propia llave, más las que vienen del otro lado. En la anterior clase hicimos un ejemplo donde tenía su propia llave la tercera tabla, y el número 1, él lo modifica, como su número, el código de la universidad, usted da su código y ya se sabe quién es ese estudiante, qué carrera, en qué semestre, qué materias está estudiando, que lo identifica en la universidad. Como ciudadanos, nuestro carnet es letras, ¿no? Puede ser la facultad, también letras. Las materias es la combinación de letras con números, ¿no? Digamos, computación, y el presente, inicio de semestre. Un número no son letras. Puede ser pregunta. Un número, por ejemplo. Puede ser número, no. Puede ser cadena, puede ser texto, puede ser otro número.
Eso es lo que tiene que manejarse en esa pregunta. No. Preguntado de otra manera puede ser, el campo, el tipo de datos de un código, de una tabla, falso. Eso ya va con falso, llegar al falso. Pregunta de datos, por si acaso. Lo pone a la diferencia. A ver, lo voy a preguntar de manera. Un texto corto siempre tiene como máximo 255 caracteres, ¿falso o verdadero? Si se fijan ustedes en tipo de datos, texto corto, el tamaño máximo, sí, máximo es 255 caracteres. Cuando usted quiere utilizar caracteres mayor a 255, ¿cuál de los tipos de datos debería elegir? ¿Texto corto o texto largo? También puede ser otra forma de preguntar. Texto largo. Eso. Eso verdadero. 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 No, solo hay uno y viene combinado, ¿no? Cuando hacemos los cambios de cada campo, cualquiera de ellos, de cualquier tipo de datos, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Propiedades del campo. Propiedades del campo. Y eso es variable y nos muestra solo según el tipo de dato. Propiedades del campo. Nos va a mostrar, si es fecha ahora, nos va a mostrar lo que podemos hacer con ese tipo de datos. Si cambio a correo electrónico, igual nos muestra solo lo que podemos hacer con ese tipo de datos. Si voy a número, también, ¿ya? Va a mostrarle solamente las opciones que puede aplicar. Eso se llama propiedades del campo. ¿Ya? Es importante que lean también estas opciones en la parte inferior. ¿Ya? A su derecha, en propiedades del campo. Ok. Bien, seguimos terminando. ¿Qué significa en propiedades del campo el título que se le asigna a un campo en una tabla en diseño? ¿Qué significa este título? ¿Quién me dice? ¿Para qué le asignamos este apellido de empleado si acá ya lo tenemos como apellido? En nombre también hicimos eso. Nombre, título, nombre del empleado. Acá tenemos los títulos. Solo a los tres le hemos indicado. Solo título. ¿Qué significa? ¿Cuándo vemos estos datos? En los formularios. Solo lo podemos visualizar en los formularios. Ya, voy a guardar la tabla. Siempre al terminar de crear una tabla, se guarda. Luego se cierra. Se lo cierra. Cerrar. Por cada paso que vamos haciendo, hay que guardar, cerrar. Crear tabla. Y luego cambiamos a vista diseño. Esto lo repasamos en la anterior clase. ¿En qué vista hay que crear las tablas? En vista diseño. ¿No? ¿En qué vista hay que crear las tablas? En vista diseño. El nombre de la siguiente tabla se llama proveedores. Aceptar. Código de proveedor. Nombre. Apellido. Cargo. Dirección. Y teléfono. ¿Ya? No le vamos a asignar correo, en el otro ya lo hicimos. También tiene un solo campo código, campo clave, uno solo. Código de proveedor. Y es de tipo número. Cambiamos número. Luego todos son texto corto y teléfono, número. Número. También pueden colocar teléfono fijo, teléfono móvil. Si tiene dos números de teléfono móvil, teléfono celular 1, celular 2, también se puede colocar así. ¿Ya? En algunos casos es necesario registrarlo. Y presionamos guardar. ¿Ya? No le vamos a asignar los tamaños, ya saben esos pasos.
vemos que este campo ya tiene su llavecita, el cual lo hace único, ¿no? Sin duplicado. Guardamos y cerramos la tablita. Cerrar. Creamos la siguiente tabla. Proyectos, entregas. Ya. Crear. Otra pregunta es los pasos para crear algo. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar inciso A, opciones, una correcta y dos que no son correctas. Entonces, ¿cuál indique la opción correcta para crear una tabla? Entonces va a ir uno de los incisos que va a decir ficha, ficha crear, y en la cinta de opciones o en la barra de herramientas, presionar en tabla. Y luego cambiar a vista diseño. Esos son los pasos para crear una tabla, ¿no? De nuevo, ficha crear, presionar en la cinta de opciones o en la barra, tabla, y luego le asignamos, cambiamos a vista diseño y le asignamos el nombre. Se llama proyectos. Entonces, esa va a ser otra forma de cómo preguntar. Código de proyecto. Nombre del proyecto. Categoría. Presupuesto. Fecha de inicio. Fecha de finalización. Y correo. Ya. Entonces me salté algunos campos. El código de proyecto número. Ahí van a ver incisos, ¿no? Por ejemplo, no hay diferencia, un inciso, el otro, y tercero, la diferencia es que autonumeración genera automáticamente el número, mientras que el campo número hay que ingresarlo, ¿no? Hay que escribirlo, no genera automáticamente. Esa es la diferencia entre un tipo de datos número y autonumeración. ¿Ya? Ambos son numéricos, con la diferencia que auto quiere decir automático. Se va a generar automáticamente. ¿Ya? En cambio, número solamente se va a escribir el número. Nosotros tenemos que escribirlo. Esa es la diferencia. ¿Ya? Número. Luego nos vamos a presupuesto, va a ser moneda. Fecha, hora, fecha de finalización, fecha, hora. Y correo electrónico hipervínculo. ¿Cuál es el tipo de datos que me permite adjuntar una foto, un archivo, un documento, adjuntar algo? Hicimos con el ejemplo de fotografía en la segunda clase. ¿Qué se llama ese tipo de datos cuando yo quiero adjuntar una foto, digamos? ¿Quién me dice? En la misma pregunta está la respuesta. A ver, lo voy a desplazar. Ajuste. Insertar Ahí imagen. léanlo, a ver. Ahí pueden revisarlo. Porque no todos En tienen datos. datos adjuntos. Muy bien, Enriqueta. Datos adjuntos. ¿Ya? Ese es el único que me permite adjuntar, como su nombre lo dice. ¿Ya? Adjuntar algo. Bien, entonces guardo, guardar, y luego cerrar, cerrar, cerrar la tabla. El siguiente es crear una tabla. Entonces, acá lo voy a escribir, ¿ya? En computación se escribe así. Crear, luego tabla, luego cambiar a vista diseño. Bien.
esa barra quiere decir que usted va a hacer un paso, ¿no? Esa barra, esa diagonal. Usted primero busca la ficha crear, luego diagonal, quiere decir que va a buscar después tabla, después en diagonal va a cambiar a vista diseño, ¿ya? Entonces, esos son los pasos de crear, tabla, y luego cambio a vista diseño. Vista diseño. Fíjese que ahí la vista diseño usted lo puede hacer desde acá, desde la cinta, o desde botón derecho. O sea, solo digo vista diseño, ¿ya? Porque también lo puede hacer desde la barra, vista diseño, que también es correcto. O también puede hacer desde la pestañita, vista diseño. Es lo mismo, ¿ya? Y le asignamos el nombre, entregas. Entrega. Y hacemos código de entrega. Fíjese que acá nos dice el campo clave. ¿Por cuántos campos va a ser la clave? ¿1 o 2? 2. Entrega tiene código de entrega y código de proyecto. 2 campos. Código entregas y código proyecto. ¿Ya? Son 2. Luego viene prioridad, estado. Allá. ¿Se va a cortar? Lo vamos a dejar de compartir ahorita y volvemos con el siguiente enlace, por favor, ¿ya? Se va a cortar ahora.